Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Ante todo, quería desearles unas muy felices fiestas. En este nuevo video vamos a hablar sobre componentes electrónicos pasivos. En el próximo video vamos a hablar sobre componentes electrónicos activos y cómo reconocerlos en las placas. En un video anterior ya habíamos visto lo que era una resistencia y un condensador. Igualmente las vamos a volver a repasar y las vamos a reconocer en la placa. Antes de continuar con la clase, quiero enviarle un saludo a nuestros patrocinadores móvilesportátiles.com, la mejor y más grande empresa de venta de equipos de segunda mano y repuestos del mercado, al mejor precio y el mejor servicio técnico de España. Venden a todo el mundo, así que sean de donde sean, si necesitan un repuesto o un equipo de segunda mano al mejor precio, no duden en entrar y consultar. Un gran saludo para todos los que conforman móvilesportátiles.com. Ahora sí, continuamos con la clase. Bien, ahora vamos a ver lo que es una resistencia en una placa, cómo identificarla. Las resistencias generalmente son pequeñas y de color negro. Ya lo había explicado en anteriores videos. Acá podemos ver varias de ellas. A ver si logro. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos otra, acá tenemos una hilera de resistencias en realidad, como se puede apreciar. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es un componente que, como su palabra lo indica, resiste el paso de la corriente y también el paso de voltaje, según la ley de Ohm. Cuanto más alto el valor de la resistencia, menos corriente y voltaje puede circular a través de ella. Bueno, para identificarla, son de tamaño pequeño y negras, en casi todos los casos. Algunas son más grandes y tienen una inscripción que puede ser el valor de la resistencia, o puede ser, si tiene un 0, por ejemplo, es un puente. Bien, ¿cómo medimos una resistencia? La resistencia se mide con nuestro multímetro, lo ponemos en ohms y lo medimos entre sus patas, entre sus contactos. Vamos a medir una, por ejemplo, y ahí nos va a dar el valor. Esto nos está diciendo que tiene 4 kiloohms, sería 4000 ohms. En el caso de que la especificación en el esquemático diga que esa resistencia tiene otro valor, habría que realizar la medida quitando el componente, quitando la resistencia, y medirla fuera del circuito. La mayoría de los componentes, lo ideal sería medirlos fuera del circuito, pero no siempre es necesario. También tenemos que guiarnos por un esquemático que nos especifica los valores de los componentes. A veces no es necesario, a veces en algunos circuitos ya conocidos sabemos mínimamente, o con el paso del tiempo vamos a ir conociendo qué valores tienen que ser los distintos componentes, y por ahí podemos obviar el esquemático, pero siempre es bueno tenerlo como a modo de ayuda. Bien, continuando con la clase de componentes, ahora vamos a ver los condensadores. ¿Qué es un condensador? Un condensador es un acumulador de energía, o de electricidad, o de corriente. Entre sus muchas utilidades, aparte de acumular energía, también la filtra. La filtra para que la corriente salga. Cuando la corriente viene con ruido, viene haciendo como una onda un poco rara, filtra por el condensador y sale más lineal. Hay diferentes tipos de condensadores: cerámicos, electrolíticos, de tantalio, son los que más se ven en las placas. Después hay otros tipos más complejos, pero nuestra idea es enseñar
basado a la reparación de placas, así que con que veamos esos tipos de condensadores nos va a ser suficiente por ahora. ¿Cómo son los condensadores cerámicos? Los condensadores cerámicos los vamos a encontrar así, de color marrón claro y en distintos tamaños, pero siempre de marrón claro. Los condensadores de tantalio los vamos a encontrar de esta forma. Tienen en su mayoría de los casos dos contactos y siempre uno va a tierra, siempre. Condensador de tantalio es polarizado y es más grande, son de mayor tamaño porque cumplen la función de almacenar más cantidad de energía. Y tenemos los condensadores electrolíticos, que se los voy a mostrar en otra placa, que son de este tipo. Acá lo pueden ver, los condensadores electrolíticos también siempre son polarizados. Hay dos tipos de condensadores, polarizados y no polarizados. Los no polarizados son los que van en serie con la línea del circuito, con la línea positiva. Los polarizados son los que una de sus patas está conectado a tierra, que hace de filtro de descarga a tierra. En este caso los electrolíticos siempre van polarizados. Ahí vemos que tienen un signo más, que sería esta la pata positiva, y esta es la que va a tierra, la pata negativa. Igual que los condensadores de tantalio, que también son polarizados en su mayoría de los casos, que podemos ver uno, acá podemos ver dos. También tenemos el signo más, que es la línea que va conectado al positivo, y la otra va conectado a tierra. Los condensadores cerámicos no necesariamente tienen que estar polarizados, o sea, muchas veces van en serie con el circuito y no tienen una de sus patas a tierra. Ahora, ¿cómo medimos los condensadores cerámicos? Primero, hay dos formas de medirlo. Uno es midiendo su capacidad en faradios. Ponemos el multímetro en faradios y medimos sus dos patas como medimos las resistencias, y nos va a lanzar de cuántos faradios o microfaradios o nanofaradios según a ver. Este es de 2 nanofaradios. 2,9, 3 nanofaradios, por ejemplo. Cuando nos da algún error en la medición y no estamos completamente seguros, lo ideal es, como ya les repetí anteriormente, es quitar el componente y medirlo afuera. Con levantar uno de sus patas ya es suficiente para medirlo. Luego, la otra forma de medirlos, esto también se aplica a los de electrolíticos y los de tantalio. Este, por ejemplo, es de 4 nanofaradios o 4,5 nanofaradios. Otra de las formas de medirlo es poniéndolo en continuidad. Cuando las patas hacen sonido. Cuando son polarizados, medimos una de sus patas a tierra y nos tiene que dar continuidad. Y en su pata positiva no nos tiene que dar continuidad. Si nos da continuidad es porque el condensador está en corto o está dañado. Tampoco nos puede dar continuidad si tocamos sus dos patas. Así, a ver si se alcanza. Ahí. Si tocamos sus dos patas, no nos tiene que dar continuidad. Si nos da continuidad es porque el condensador está dañado. Eso se aplica para los condensadores en general. Medimos
también continuidad entre sus patas y a tierra. A ver si... Por ejemplo, este condensador está bien, porque no me está dando continuidad entre sus pines, entre sus patas. Y a tierra solamente me da una de sus patas, la otra no, entonces quiere decir que está correcto. Bien, ¿qué pasa cuando falla un condensador? Nos mide las dos patas a tierra o nos da valores erróneos en la medición de faradios, que eso ya se tendría que ver con un esquemático para saber los valores correctos. Y el último componente que vamos a ver en esta clase de componentes pasivos va a ser el inductor. El inductor es una bobina de alambre arrollado sobre un núcleo de hierro o de aire, según sea el caso, según el tipo de inductor. Los inductores generan un campo electromagnético y estabilizan el voltaje y no dejan que la corriente haga cambios bruscos. Es muy raro que falle un inductor o una bobina, como le llaman comúnmente, pero sí que puede, en algún caso excepcional, fallar. ¿Qué es lo que hace la bobina? Genera un campo electromagnético para que la corriente pase estabilizada y no genere ningún choque, ningún ruido, nada que pueda afectar al circuito. ¿Cómo se presentan las bobinas en las placas? De la siguiente manera. Esto es una bobina, como pueden ver ahí. Las bobinas se miden en Henry. Generalmente no las medimos con el multímetro, sino que lo que medimos también es continuidad. Si entre sus patas hay continuidad, quiere decir que la bobina funciona correctamente. Entonces ponemos el multímetro en continuidad y medimos. Quiere decir que la bobina está funcional. A ver si encuentro otro tipo de bobina. También se ven de este estilo las bobinas. Este es otro tipo de bobinas que a veces las podemos confundir con resistencia, pero son fáciles de notar que no son resistencia porque siempre son más anchas que altas. Y también tienen un color oscuro, pero no llega a ser negro. Así reconocemos la bobina o el inductor. En este caso esta también está funcional porque nos está dando continuidad. Cuando no nos da continuidad quiere decir que está la bobina cortada por dentro. Y esos son los dos tipos de bobinas que más vamos a encontrar. Tenemos un tercer tipo de bobina que se ve menos, pero sí que lo podemos encontrar en algunas placas, que es esta. Es exactamente el mismo procedimiento. Se miden las patas y tienen que tener continuidad. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que las bobinas nunca van conectadas a tierra. Si nos dan continuidad a tierra, quiere decir que hay un fallo en esa línea. Como ya les expliqué, medir a tierra es poner una de las puntas de nuestro multímetro en el chasis o la masa o la tierra de la placa y la otra punta sobre una de las patas del componente a medir. Si nos da sonido, quiere decir que hay continuidad y que esa línea tiene una falla. Si no nos da sonido, quiere decir que no hay continuidad a tierra y esa línea está en buen estado. En este caso, por ejemplo, midiendo en una de las patas de la bobina a tierra, no nos da continuidad, quiere decir que esta bobina está correcta y la línea del circuito también está correcta.
Bueno, en resumen dijimos que las resistencias las medimos entre sus patas, son negras y se encuentran en distintos tamaños en las placas. Nos va a dar el valor de la resistencia, en este caso es de 47 ohm, nos dice 470, quiere decir que son 47 ohm, está correcta. Esta otra, por ejemplo, es de 130 kilo ohm. Bueno, bobinas. Las bobinas se miden en continuidad para ver que no esté cortada internamente. Las podemos encontrar en este formato. Ahí vemos que tiene continuidad entre sus patas y no tienen que tener continuidad a tierra. Ninguna de sus patas. Si no, el circuito está dañado o la bobina puede estar dañada. Hay dos tipos de bobinas que se ven comúnmente en este tipo de placas. También vienen otros tipos de bobinas que son verdes, azules, que también se pueden encontrar. Este no es el caso. Y condensadores. Dijimos que íbamos a ver tres tipos de condensadores. Los condensadores cerámicos, también, que no tienen que medir continuidad entre sus patas y que una de sus patas va a tierra cuando el condensador está polarizado. Cuando no es polarizado, ninguna de sus patas tiene que dar continuidad a tierra. Y entre sus propias patas no tiene que haber continuidad. Si hay continuidad, el condensador está dañado. El condensador de tantalio, igualmente, del mismo modo, una de sus patas tiene que ir a tierra, que siempre es polarizado, una de sus patas va a tierra y la que tiene el signo positivo no tiene que ir a tierra. Si está a tierra, quiere decir que está dañado el componente o está dañada la línea. Y por último, el condensador electrolítico, de la misma forma, lo podemos encontrar en otras placas. En las de Apple es muy difícil encontrar un condensador electrolítico, más en equipos antiguos que nuevos. En los nuevos casi no aparecen. Y lo mismo. Y para saber si está cargando o descargando, nos hace un pequeño pitido cuando hacemos el cambio de puntas. Y también lo medimos a tierra, y una de sus patas también, este tipo de condensador es un condensador polarizado, que una de sus patas va a tierra y la otra no. Si las dos están a tierra, está el componente dañado o la línea dañada, y entre sus patas no tiene que tener continuidad. Bueno, eso es todo por hoy. Desde ya les agradezco mucho por seguirme, por el apoyo. Que tengan un muy buen año y que pasen unas felices fiestas. Hasta luego.